viendo cómo se mueve el mundo espiritual And these days we've been seeing how the spiritual world moves cuando nosotros estamos clamando ante el Señor, ¿verdad? when we are proclaiming before God. Y vimos cómo los ángeles, We saw how the angels, cómo Gabriel how Gabriel vino a intervenir came to intervene y a traer respuesta and to bring answers a la vida de Daniel. in the life of Daniel. Y nuevamente, And newly, esto fue una respuesta this was a response que tenía que ver con los asuntos de Dios. that had to do with the matters of God. Daniel no estaba allí pidiendo, Señor, ¿qué carro compro? Daniel wasn't over there asking what car he should buy. Esta era una petición de Estado lo que el hombre He estaba had a pidiendo. petition of state. Este era un asunto de gobierno lo que This se was a estaba government pidiendo. situation. En el mundo espiritual había una guerra con los príncipes que influencian a los gobiernos aquí en la In the tierra. spiritual world, there was a fight against the principalities that influenced the governors here. Ahí es donde los ángeles se meten That's where the angels get in a guerrear. to fight. Le voy a invitar que vayamos a ver a Daniel, I invite you to go to the book of Daniel, el capítulo 9. chapter 9. Vamos a rumiar un poquito más en esta lectura. Let's go into this word. Gloria al Señor. Vamos a leer el primer verso We're going to read the first verse y el del 1 al 3 y después del 20 en adelante. from 1 to 3 and then from 20 on. En el año primero de Darío, hijo de Asuero de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos, en el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Esto fue lo que empezó el deseo de Daniel de buscar a Dios. En el libro dice 70 años, ya van 70 años. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se está cumpliendo? No hay movimiento. Anote ahí que dice el año primero, ¿verdad? Break down that it says the year 1. Y en el 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. In verse 3, chapter 9 of Daniel, it says, So I turned my attention to the Lord, God, to seek in my prayer and petitions, with fasting, sackcloth, and ashes. Y él empezó a confesar los pecados de su pueblo en los demás And he started versos. to confess the sins of his people. Dice, aún estaba hablando en el verso 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, o sea, con velocidad, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden. Oyes, al principio de tus ruegos fue dada la orden. Yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Daniel chapter 9, verse 20 to 24. Says, While I was speaking, praying, confessing my sin and the sin of my people, Israel, and presenting my petition before Yahweh my God, concerning the holy mountain of my God. While I was praying, Gabriel, the man I had seen in the vision, came to me in my extreme weariness about the time of the evening offering. He gave me this information. Daniel, I've come to you now. I've come now to give you understanding. At the beginning of your petition, an answer went out. And I have come to give it. You are treasured by God, so receive the message and understand the word. ¿Qué hace que los ángeles se envuelvan en nuestra oración? What makes it that angels become involved in our prayer? Número 1, Number one, que nosotros estamos orando y ayunando y haciendo sacrificios por lo que a Dios le importa, como hemos aprendido. that we are praying, fasting, and doing sacrifice for what God cares about. Que estamos pidiendo un asunto que a Dios le importa. That we're asking for something that God cares about.
y que estamos persistiendo, ¿verdad? that we're persistent. Entonces los ángeles So the angels vienen y se meten en ese asunto. come in and they become involved in that. Esto es como ver un poquito cómo actúan los ángeles. This is just to see a little bit of how angels act. Porque a veces oramos mucho, con mucha frecuencia y decimos y enviamos y hablamos acerca de los Because ángeles. sometimes we pray frequently and we send angels. Pero el Señor quiere como enseñarnos un poquito, abriendo una ventanita aquí, But ¿verdad? God wants to open up us a window so we can Así see. que vamos a aprovecharlo. So let's take advantage of it. Nuevamente, en el capítulo 10, Daniel vuelve y hace otro ayuno por 21 días. In chapter 10, Daniel does another fasting for 21 days. Aunque parece que era un ayuno parcial, no completo, sin comer nada. Even though it seems like a partial fast instead of not eating anything at all. Y en el verso 12 And in verse 12 del 10, of chapter 10, entonces me dijo Daniel, se fue el ángel, no temas, porque desde el primer día, nuevamente, que dispusiste tu corazón a humillar y a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. don't be afraid, Daniel, he said to me. For from the first day that you purposed to understand and to humble yourself before God, your prayers were heard. I have come because of your prayer. Y a causa de tu palabra he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Oigan, But the prince of kingdom of Persia opposed me for 21 days. por 21 días. Yo me pregunto, si Daniel hubiera terminado el ayuno a los 20 días, I asked myself, if Daniel would have done the full 20-day fast, quizá no puede pasar. maybe he couldn't go. Pero lo que uno hace aquí, por eso la Biblia dice, lo que se atare aquí en la tierra, The Bible says what is bound here será atado en el cielo. will be bound there. Y los ángeles que están ejecutando la parte nuestra allá The arriba. angels are executing our Lo- part up there. Lo que se desate aquí en la tierra, What is let loose here on se earth desata allá arriba en el is cielo. loose in heaven too. Daniel estaba peleando aquí en la tierra Daniel was fighting here on earth, y Gabriel dijo, pues yo voy para allá. and Gabriel said, I'm going there. Y se armó el pleito allá arriba. And the fight began up there. Dice que se le opuso el príncipe de Persia It por says that 21 it días. says that the prince of Persia opposed him for 21 days. Pero es aquí Miguel, uno de los principales príncipes, o But sea que hay más. one of the principal princes, Michael, Oye, la Biblia no menciona ningún otro arcángel. the Bible doesn't mention any other archangel. Pero dice que Miguel era uno de los But it said principales. Michael was one of the Ay, principal ay, ay, ones. ay, ay. Oiga, hermano, a veces uno cree que uno lo sabe todo. Sometimes we think we know it all. Y que Dios en esta Biblia ha podido poner todo lo que hay. Es que no se That puede. God could put everything he Demasiado wants in one grande. book. It's too much stuff. Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Michael, one of the principal princes, came to help. Y quedé allí con los reyes de Persia. And I stayed there with the kings of Persia. Y he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días o al final. And I'm here to let you Verso know what's gonna 14. happen to people in the final day. Porque para esos días es la visión. For that day is the vision. Los versos que siguen, Daniel quedó enmudecido, se desmayó, The le dio following de verses, Daniel todo. was muted and he was fainting. Porque hermano, no es fácil ver un ángel. Because it's not easy to see an angel. Hay gente que dice, "Oh, yo vi un ángel, y Some tan, people say tan, they saw tan an angel. sencillo, hermano. They say it so simply. Todo el que vio un ángel en la Biblia tuvo algo que ver. Everyone that saw an angel had Tuvo something to alguna say. reacción Had en a su some sort cuerpo. of reaction. Porque la Biblia dice que son poderosos en fortaleza. Because the Bible says that they're powerful. Y ellos saben en la impresión que causan en uno. And they know the impression that they make on us. Por eso nos calman, no temas, tranquilo. That's why they say calm down. No vine a matarte, I didn't pudieran. come to kill you. I could kill you. Tienen poder para hacerlo, no They que have Dios se power lo va a to do that. permitir, pero tienen físico Not poder that para God's going to hacerlo. allow them, but they have physical power to do that. Entonces, cuando por fin el ángel alguien con semejanza de hombre que creemos en Jesús lo fortalece, So when someone that looks like a man, Jesus came to give him strength. entonces él sigue hablando. He keeps on Él talking. le dice, hable Señor porque me has fortalecido. He says, speak, Lord. Y en el verso 20, Verse 20. él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Le dice el ángel. Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. No se ha acabado el pleito, eso fue un break. Como cuando decíamos, estamos jugando, le decíamos, Danny Bond, un break. Tengo que volver a pelear. Oiga, hasta eso se pudo hacer. Freeze.
tengo que ir allá, porque ya hay alguien que está ayunando y la ley manda, la ley de Dios, que no se puede retener más a alguien que está ayunando, así que se frisa todo el mundo. Seguimos después. Cállese y yo voy ahora a atender a Daniel. Y vino. Y dijo, ahora tengo que seguir. Y dice, tengo que volver a pelear contra el príncipe del Daniel rey. chapter 10, verse 20. He said, "Do you know I have come to you? I must return at once to fight against the prince of Persia. And when I leave, the prince of Greece will come." Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá, el final del 20, ¿verdad? O sea, eso era otro reino que When I todavía leave, no the prince of Greece will existía. come. That was another kingdom that didn't even exist yet. Ya por eso Daniel se podía parar de ahí y decir, el próximo gobierno va a ser un gobierno griego. That's why from there, Daniel was able to stand up and say that the next asunto kingdom hecho. will be Greece. Hablado. Ya él sabía que eso era lo que venía. Está Persia ahora viene They knew Grecia. what was coming. They had Persia and now they have Greece. Estaba claro que eso era lo que iba a ocurrir. That was clear that that's what was going to happen. El 21, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y otra cosa que me gusta aquí dice, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. O sea, It says, "No one has the courage to support me against them except Michael, your prince." los ángeles tienen voluntad. Angels have will. Nosotros nos criaron diciendo que, nosotros no somos como los ángeles, porque los ángeles tienen que adorar a Dios, pero nosotros tenemos libertad propia. We were raised thinking that we weren't like angels because angels were forced to praise God, but we had our own free will. Para entender la participación de los ángeles, To understand the participation of the angels, tenemos que entender que tienen voluntad we have to propia. understand that they have will. Pero ellos han decidido obedecer la palabra de But they've Dios. decided to obey the word of God. En Pedro, la palabra enseña que hay un grupo de ángeles que decidió no guardar su dignidad y se fue con el enemigo. In Peter, Decidió. it says that there were many angels that didn't want to keep their dignity. No quisieron obedecer a Dios They didn't want to obey God, y fueron a seguir a Satanás. and they went to follow Satan. Tienen voluntad. They have will. Y aquí dice, And it says here, ningún otro me quiere ayudar. Oye, la cosa era grande it parece. said no one else wants to help. Ningún otro me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. It says no one has the courage to support me against them except Michael, your prince. Lo que entendemos aquí que el pueblo de Israel tiene un príncipe por encima del primer ministro. What we understand is that the kingdom of ¿Y Israel, se llama cómo? Se llama Miguel. and we know that Israel has an angel, and his name is Michael. Se llama Miguel. Lo vemos aquí en Apocalipsis capítulo 12. We see it in Revelation 12. Vamos a ver rapidito. Apocalipsis capítulo 12. Dice, apareció en el cielo una gran señal. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Revelation chapter 12, verse 1. A great sign appeared in heaven, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and a crown of 12 stars on her head. Y estando encinta o embarazada, pregnant, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. She was pregnant and cried out in labor and agony as she was about to give birth. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cabeza 7 diademas. Then another sign appeared in heaven. There was a great fiery red dragon having 7 heads and 10 horns, and on his heads were 7 diadems. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto naciese. His tail swept away a third of the stars in heaven and hurled them to the earth. And the dragon stood in front of the woman who was about to give birth, so that when she did give birth, he might devour her child. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. But she gave birth to a son, a male who was going to shepherd all nations
with an iron scepter. The child was caught up to go to God and to his throne. Y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. The woman fled into the wilderness, where she had a place prepared by God to be fed there for 1,260 days. Yo les pregunto, ¿quién es esta mujer? I asked, who is this woman? Israel. Israel. El pueblo de Israel. The people of Israel. Por eso es el odio del diablo, porque ella dio a luz a un hijo que regirá con vara de hierro las naciones. That's why the devil is jealous, because she gave birth to a son that will shepherd nations with an iron scepter. Eso como que el Señor nos está abriendo la ventana a lo que ocurrió y a lo que va a ocurrir. That's Lo just que God opening the ocurrió, window for what's going to happen and what's happening. lo que estaba pasando cuando Jesús nacía era eso. What was happening when Jesus was born is this. ¿A quién usó el diablo? A Herodes, para tratar de matar y perseguir a Jesús y buscarlo. Who did the devil use to persecute Jesus? Pero ¿qué hizo un ángel? Le habló a José y le dio instrucción y le dijo, vete aquí. What did an angel do? He gave instructions to Joseph. Told him to go to Egypt. Los ángeles se mueven al favor de la obra de Dios. Angels move in favor according to the will of God. Verso 7. Verse 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Revelation chapter 12, verse 7 to 9. 7 to 10. Then war broke out in heaven. Michael and his angels fought against the dragon. The dragon and his angels also fought, but he could not prevail, and there was no place for them in heaven any longer. So the great dragon was thrown out, the ancient serpent who was called the devil and Satan, the one who deceives the whole world. He was thrown to the earth, and his angels with him. Es posible que eso ocurriera y que tenga otro cumplimiento futuro. It's possible that this happens and has a future accomplishment. Pero yo creo que quizás que la Biblia dice que los demonios, esos ángeles están en los aires. The Bible says that those angels are in the air. No dice que están en los aires. Doesn't it say they're in the air? Va a haber un momento que van a ser destronados de allá y van a estar todos aquí en la tierra. There will be a moment where they will be thrown from there and they'll be on earth. Si la cosa está mal ahora cuando ellos están en los aires, If things are bad now when they're in the air, usted se puede imaginar si está cuando estén aquí abajo. you will imagine when they're down here. Volvemos a Daniel capítulo 10 We return to Daniel chapter 10. y el capítulo 11 empieza diciendo Gabriel: y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Daniel chapter 10. 11:1. Daniel chapter 11 verse 1. In the first year of Darius the man, I stood up to strengthen and protect. ¿Se recuerda que esa fue la oración del capítulo 9 que él empezó a orar en el año primero? Do you remember that was a prayer where he started beginning to pray in year 1, chapter 9 again? Por eso no podemos abandonar la oración. That's why we can't abandon prayer. Cuando estamos orando por un asunto When we're praying for a situation que tiene enemigos that has enemies, como la obra de Dios. like the kingdom of God. Si usted ora hoy por las almas, If you pray for the souls usted today, dice, bueno, ya no voy a orar mañana porque yo oré mucho hoy. you'll say, oh, I'm not going to pray tomorrow because I prayed a lot today. Hay demonios, hay ángeles en los aires malignos queriendo impedir eso. There's malignant angels and demons trying to Si impede. Daniel oró en el año primero, So Daniel from the year first, Gabriel animó a Darío, Gabriel encouraged encouraged Darius, pero la obra empezó, pero la detuvieron. and the work was started, but they stopped it. Y volvió Daniel a orar. And Daniel began to pray again. Y en el segundo año, dice en el libro de Esdras, And in year 2, it says in the book of Ezra, se volvió a edificar el templo, entonces se it began continuó to de become reparar. edified again, and it was repaired. Estamos viendo un poquito cómo trabaja nuestra cooperación con los ángeles allá And you arriba. see how our cooperation with the angels work up there? Es más que nosotros lo llamemos nada más. Tenemos que saber cómo funciona el It's principio. not only about calling them, we have to know how the principle works. ¿Por qué estamos orando por Israel? What are we praying for? Are we praying for Israel? Ahí hay un arcángel que pelea por Israel. There's an archangel that prays for Israel. Yo vi un video una vez I saw a video once
donde venían misiles del enemigo contra Israel. where missiles of the enemy were coming Y towards parecía Israel. como que se frizaban en el And aire. it looked like they were being frozen in the Y air. venía algo que parecía una paloma y los exterminaba uno por uno así. And something that looked like a dove came and exterminated each and every one of Como que them. usted está popping balloons Like if así. you're popping balloons. Eso es trabajo de los ángeles. Those are the works of the angels. Entonces, la Biblia dice que en las regiones celestes hay principados, gobernadores y potestades, enemigos The nuestros. Bible says in the celestial realm that there's demons and principalities Pero against us. ¿sabe qué noticias tenemos hoy? But you know what news we have today? ¿Quién está allá arriba? Who's all the way up there? El Padre con todos sus ángeles, el Hijo. The Father with all of his angels. Y aquí abajo, ¿quién está? And who are down here? La iglesia y el Espíritu Santo, The porque church and vino the a Holy vivir Spirit, dentro de because he came to nosotros. live in us. Entonces los principados son un sándwich en el So medio de the nosotros. principalities are a sandwich between us. Pero depende de nosotros hacer la resistencia. But it depends on us to make the resistance. Allá arriba ellos van a hacer lo que nosotros digamos. Los ángeles se mueven cuando Up nosotros there, nos the angels will movamos. do what we say. They move when we give orders. Nosotros nos metemos en ayuno y ellos se mueven allá arriba. Mira, hay que We go in resolver esto. fasting and they move up there. Ellos pueden resistir hasta un límite. They can resist to a limit. No pudieron resistir más a Daniel. Tuvo que parar la lucha y él They venir a traer couldn't la resist with respuesta. Daniel. They had to stop their fight and come down. Porque así es que se mueve el mundo espiritual. Because that's how the spiritual world works. Como dice en la palabra en Mateo, vamos a ver Mateo 16. Let's look at Matthew 16. Mateo 16 y verso. Esto es para la iglesia. Esta palabra es para la iglesia. This word is for the church. Matthew 16. En el verso Verse 17. Entonces 17. le respondió Jesús cuando Pedro dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, el And Jesus Cristo. responded when Peter said, "You are the Son of the living God." Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, Jesús que es la roca, He was speaking of himself. sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Matthew chapter 16. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the forces of Hades will not overpower it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth is already bound in heaven, and whatever you loose on earth is already loosed in heaven. Entonces, los ángeles están para ejecutar las palabras que nosotros damos So aquí. the angels are to execute the words that we give here. La presión que ponemos aquí, The pressure we put here, ellos la ejecutan allá arriba. they execute it up there. No podemos dejar eso. And we can't leave that. Mire la palabra: Pedro es librado de la cárcel. Look at the word that says Peter is liberated from jail. Hechos capítulo 12. Acts chapter 12. Vaya un poquito conmigo. Go with me. Gloria a Dios. Desde el verso 6. From verse 6. Dice: y cuando Herodes le iba a sacar, él estaba preso. Aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujetos con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y se presentó un ángel del Señor, y tocándole a Pedro en el costado, le hizo cosquillas. Le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Lee estos versos. Acts chapter 12, verse 6 to 7. Verse 6 to 8. On the night before Herod was to bring him out for execution, Peter, bound with 2 chains, was sleeping between 2 soldiers, while the sentries in front of the door guarded the prison. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and a light shone in the cell, striking Peter on the side. He woke him up and said, "Quick, get up," and the chains fell off his wrist.
cayeron las cadenas. El ángel vino a soltarlo The angels fell, and the angel came to let him go. y le dijo, cíñete, átate la sandalia, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, porque pensaba que veía una visión. Verse 8. Get dressed, the angel told him, and put on your sandal, and he did so. Wrap your cloak around you, he told him, and follow me. So he went out and followed, and he did not know that what took place, for the angel was real. Y pasaron He was seeing a vision. Gloria a Dios, pasaron una puerta y se le abría, otra puerta y se le They abría. passed the door and it was open. Another Verso door and it 11. was open. Verso 11. Verse 11. Entonces, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de lo que todos los judíos esperaban. Then Peter came to himself and said, Now I know for certain that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's grip and from all that the Jewish people expected. Entonces, ya vemos como en este momento We see in this moment, el ángel viene y lo suelta. the angel comes and lets him loose. Y esto ocurrió nuevamente This occurs again cuando ellos tomaron preso a Pedro. when they took Peter captive. Y está buscando ese verso. En el capítulo 4 creo que está. It's in chapter 4, I believe. Recuérdese que estaba preso. Remember that he was captive. Y dice que la iglesia hacía sin cesar oración And it a said, Dios that por the él. church prayed without ceasing for him. ¿Recuerdan esa parte? Remember that part. Y vino el ángel y lo sacó. And the angel came and let Y le him dijo, go. sigan predicando. He said, keep on preaching. Vayan al templo Go to the y temple sigan and predicando. keep on preaching. Esa es la ayuda que tenemos, That hermano. is the help we El have. Señor nos ha dado el Espíritu Santo que nos The Lord has fortalece given the adentro, Holy Spirit que nos fortalece that strengthens us internamente. inside. Pero los ángeles But the angels, son como si fueran sirvientes, they're like servants. no que son inferiores, Not that they're inferior, pero son más poderosos que but nosotros. they're more powerful than us. Pueden mover cosas que nosotros no podemos They can mover. move things that we can't Pueden move. abrir archivos que nosotros no podemos abrir. They can open arches that we Pueden can't open. romper candados que nosotros no podemos. They can open locks that we Entonces can't. nosotros vamos a hacer algo So we're going to do y something. ellos van al frente, And they're going to go in front. rompiendo cadenas, como dice la Breaking canción, chains, like the song says. sacando espinos, Taking out limpiando el spines. camino Cleaning the way. para hacer la obra del To Señor. do the will of God. Para hacer la obra del To do the will Señor. of God. Todo lo que envuelve la predicación y la salvación de las Everything that almas involves the preaching and the salvation of the souls. y la salvación de The Israel salvation of Israel es asunto de los is ángeles, the purpose of the es angels. asunto de Miguel. It's Michael's business. No estamos solos en este asunto. We're not alone in this matter. No estamos solos, hermano. We're not alone. Entonces, cuando el Señor nos ha dado esta ayuda poderosa en So lo que when God tienen has los given us this ángeles, powerful help, tenemos que saber cómo funciona. we have to know how it works. Para eso hay que estar relajados también. And for that we have to be relaxed. Pedro estaba preso, pero estaba durmiendo. Peter was asleep, but he El was ángel lo sleeping. tuvo que despertar. The angel had to wake him up. Cuando usted está en una prueba, pero está en descanso y está haciendo la obra de Dios, los ángeles vienen a When you're in librar. the process, but you're resting and doing the will of God, the angels come to rescue you. ¿Cuántos quieren ayuda de los How many ángeles? of you want angels help from the angels? Aleluya. Mire que dice Hebreos capítulo 1. Look what Hebrews chapter 1 says. Hebreos capítulo 1 Hebrews chapter 1 dice, says, desde el verso 5, from verse 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. For to which of the angels did he ever say, You are my son today, I have become your father? En el verso 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. And verse 7 says, And about the angels he says, He makes his angels wind, and his servants a fiery flame. Los ángeles The angels están al servicio are in the service de los herederos of the inheritors. de la promesa. Of the ¿Quiénes son promise. esos? Who are those? Al servicio The service de los herederos of the inheritors de la promesa. of the promise. Al servicio, oiga esa palabra nuevamente. Listen to the word service. Servicio They're to our service
de usted. of you. Los ángeles, The angels, aunque le dan miedo a uno, even if we scare, aunque usted se caiga y se desmaye como Daniel, even if you fall and you faint like le Daniel, vino a traer un mandato. he came to bring you a favor. Viene a ayudarte en algo. They come to help you with something. En este tiempo, hermanos, In this time, brothers, tenemos que empezar a trabajar con nuestro we servicio have to start working with our espiritual. service, our En spiritual este service. tiempo, usted no sabe si un día usted va a ir en un lugar y You usted don't know. necesita You ángeles. don't know if you're going to go somewhere and you're going to need angels. Necesitamos, hermano, ponernos. Mira, hay personas que han desarrollado eso ya. There's Que people that have mastered ven los that already, ángeles that they see ayudándolos. angels helping them, Porque los ángeles no siempre se presentan en forma. Eso because es otra angels don't parte. always present themselves in form. Hay momentos en que se presentan en una forma que usted cree que es un joven cualquiera, un There's a moment where jovencito. they present themselves as a young person, you think. Pero a veces vienen en una forma como que se le olvidó cambiarse en el camino. Yo no But sé. sometimes they come in a way that it looks like they forgot to Que change se on the way. asustan. That Pero- they will get scared. Hay personas que lo han visto y creen que es como lo que yo vi en el mall, que soy convencida que eran unos ángeles, que mami y yo People lo that have vimos. seen it and they think that, like, ¿Te acuerdas cuando I se saw cayó one in the Joseph? mall. Do you remember when Joseph fell? Cuando Joseph se cayó por la escalera, que Casey me dice pequeña, mami se cayó por la When escalera, Joseph cuando fell no down the paraba. ¿verdad? escalators and my daughter said, Joseph is falling down. Y yo vi esa como que eran como dos señoras que vinieran caminando así como, And I saw like two ladies that came walking. fueron derechitos, todo se cayó, nadie hizo nada, yo me quedé parada. Everything fell and I didn't notice Fueron hasta anything. allá, They went down there. lo sacaron, They took him. yo no lo veía, estaba caído. He was falling. Lo sacaron, They lo took him volvieron, lo out. pusieron en el pasillo. They put him on the Y como que highway. se soltó el pause de la película. And the pause of the movie was. Y yo se vino, loose. yo como un chin llorando, y yo, muchacho. Joseph came to me crying a little bit. Mami, se te olvidó darle gracias a la señora. And my mom says, you forgot to say thanks to the ladies. Cuando ya van bajando así. En And la when misma I escalera was que mi saying hijo that, they were subió. going down in the same one that he was coming up Me from. pareció, yo no, pensé que era una señora, pero me pareció como que era hombre o varón. And I me thought quedé it was a woman, confundida. but it looked like a man, and I was confused. Se aparecieron en una forma que no se aparecieron con alas. They appeared in a form Pero that didn't look like angels. tenemos que aprender a usar esto y a entender que tenemos esa ayuda. But we have to know that we have this help. Y que ellos no nos ayudan cuando andamos solo haciendo nuestra voluntad, pero sí la voluntad del They Padre. don't help us when we're going around doing our will, but Los the will of God. ángeles son celosos de la palabra del Señor. Angels are jealous for the word of God. Ustedes van a ver en una ocasión aquí en el capítulo You're 12, going to see an occasion in chapter 12, verso 20 verse 20 en adelante. and 4. Estaba Herodes, Herod was there. capítulo 12, verso 20 de Hechos, perdón. Herodes. Acts 12, 20 and on. Herodes estaba dando un discurso bien orgulloso, Herod was given a discussion. He was very proud. bien orgulloso porque la gente dependía que él le diera comida. He was very proud because people depended on Y him. empezaron a alabarlo, como sabían que era orgulloso. And they started to worship him. So they know that he was proud. They started to worship Porque él him. estaba enojado con ellos y él era el que los mantenía. Because he was mad at them. He's the one that maintained them. Entonces ellos empezaron a halagarlo So they started to praise him y a adorarlo and to worship him. y a decir, cuando él empezó a hablar, And when he started to speak, no era porque ellos pensaban eso. it's not because they thought anything. Porque la Biblia dice que era porque él estaba enojado con ellos y ellos comían de Because the Bible says la that it was mesa. because he was mad at them and he was the only way they ate. Empezaron a decir, They started to say, voz de Dios y no de hombre. Y él started to say empezó a voice hacer of así. God and not of man. And he started to become proud. Voz de Dios y no de hombre. Voice Wow. of man and voice of God and not of man. El verso 23, mire para que usted se dé cuenta. Verse 23, listen. Dice, al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Verse 23 says, at once an angel of the Lord struck him because he did not give glory to God, and he became infected with worms and died. Los ángeles tienen, como le dijo ahorita, tienen voluntad propia. The angels, they have their own will Y too. la Biblia dice que ellos ejecutan la palabra de Dios. The Bible says that they execute the word of God. Ellos vieron una actitud They saw an attitude que contradecía la palabra de that Dios. contradicted the word of God. Oh, este se está tomando la gloria. Oh, he's taking all the glory for Oh, him. no lo va a rechazar y va a decir, no, no, yo no soy Dios, He's yo not soy going to el reject it and say, I'm not God. Oh, él lo está dejando. Oh, he's letting them. Inmediatamente Immediately he fell. lo mató y le aceleró el proceso de putrefacción, The angels came and they accelerated his process of de descomposición. the Aceleró el proceso. accelerated the process.
Y dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. And it says the word of God increased and multiplied. Ellos ejecutan. They execute. Por eso usted ve que cuando a Bernabé y a Pablo lo quisieron adorar en un lugar que ellos When you saw llegaron, that Paul and Barnabas Rápidamente. wanted to worship them, when they saw them, se rompieron la ropa right away they broke y their empezaron clothes a correr entre la gente. No, and they no. started to run among people and say, Nosotros "Oh, somos como ustedes. say, oh, we're like you." Se acordaron quizá de esto que le hicieron a Herodes. They remember probably what happened to Herod. Cuidémonos, hermanos, porque así como ayudan, Watch out. ellos, su fidelidad es con Dios primero. Remember, just as much as they help the angels, their fidelity is with God. Si nosotros nos equivocamos, And if we are incorrect, ellos pueden ejecutar en contra nuestro they can también. execute against us too. Me parece a mí. It looks like to me. Aunque quizás no, con los cristianos es otra cosa diferente. Maybe with Christians it's Pero different. con los que no son cristianos, But with those who are not Christian, ellos pueden ejecutar la they palabra. can execute the word. Así que vamos, hermanos, cuando estemos orando, So brothers, when we're praying, cuando usted esté ayunando, when you're fasting, cuando usted se sienta en una situación muy difícil, when you feel like you're in a difficult situation, sepa que el Señor le ayuda. remember that God helps. Sepa que los ángeles le sirven. Remember that angels serve you. No importa la situación que tengamos que It hacer. doesn't matter the situation Si that es we're in. un trabajo muy If difícil, it's a very hard work, pero tiene que ver con la obra de Dios, but it has to do with the will of God, los ángeles lo van a ayudar. the angels will help you. Y por último, And last, cuando los ángeles vienen a traer una respuesta de estado when angels come to give a response of state que tiene que ver con el reino de Dios, that has to do with the kingdom of God, el camino ha sido limpio porque usted está resistiendo con su ayuno. the path has become clear because you're resisting with your fasting. De paso pueden traerle una bendición también. And it can bring you a Así que Dios nos bendiga.